Damos gracias al Señor en esta tarde porque nos permite una vez más compartir su palabra. Quiero compartirles en esta tarde que en tiempos del apóstol Pablo había mucha persecución. Las autoridades perseguían a todos aquellos quienes predicaban la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo fue tomado preso precisamente por predicar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dijo unas palabras muy lindas. Dijo el apóstol Pablo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y yo puedo decirle en esta tarde a usted que nosotros estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Quiero decirle que nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero la palabra de Dios no está encerrada. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que la palabra está libre al alcance de toda persona que quiera escuchar palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice Dios al profeta, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. A través de estas palabras podemos entender nosotros que Dios eligió al profeta Ezequiel para entregarle una delicada misión. ¿Y cuál era aquella misión? Transmitir las palabras que Dios le entregaba a él, entregárselas él al pueblo. Y le dijo Dios al profeta Ezequiel: ponte de pie, que yo te voy a hablar. Y el profeta vio allí en visión una mano extendida que sostenía un rollo de libro. Y Dios le dijo: come lo que yo te doy. Y el profeta nos dice: y yo lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Persona que me escucha, ese rollo simboliza la palabra de Dios. Contiene la sabiduría, el conocimiento y la autoridad con la que Dios bendijo al profeta Ezequiel para que él pudiera cumplir la misión que Dios le había entregado. Para nosotros ese rollo es absolutamente toda la Biblia. Quiero decirle, los 66 libros canónicos que la componen. Para nosotros el rollo hoy es la voz de Dios, las órdenes de Dios, las exigencias de Dios, las cuales yo y usted tenemos que cumplir. Para nosotros hoy también este rollo es dulce como la miel.
porque mitiga el dolor, porque se lleva la preocupación, porque suaviza la amargura y nos da esperanza, consuelo y aliento. La palabra de Dios es la dulzura que procede del amor de Dios. Entendemos a través de esta ilustración que todo aquel que va a predicar la palabra de Dios o va a transmitir la voz de Dios, primero él tiene que comer el rollo y luego asimilarlo, luego practicarlo para también poderlo transmitir. La palabra de Dios es alimento exquisito para el alma. Muchas veces he escuchado a hermanos cuando salen del templo decir, qué linda que estuvo la palabra del Señor. Precisamente porque ese rollo llegó al corazón y le produjo grande alegría y contentamiento, porque eso es lo que nos produce la palabra de Dios. El salmista también hace su apreciación respecto de este rollo. Y en el Salmo 119, 103, dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. ¡Qué maravilloso! Eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Posteriormente, vuelve Dios a hablar con el profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y podemos entender a través de esta palabra que muchas veces el varón de Dios, el pastor, el siervo del Señor, ha predicado con mucha severidad. ¿Y qué quiere decir amonestar? Precisamente quiere decir reprender severamente. Ahora vamos a entender cuál es la misión del atalaya y quién es un atalaya. En tiempos antiguos, las ciudades eran amuralladas y una vez que se cerraban los portales, el atalaya subía a una torre muy alta y allí permanecía muy atento porque su misión era avisar cualquier peligro o si el enemigo se acercaba a la ciudad, y el aviso lo daba a través del toque de una trompeta. Todo se apercibía, todos se preparaban a tiempo de cualquier emergencia que podía estar cerca. Si por alguna razón el atalaya se quedaba dormido y la gente de la ciudad era sorprendida por algún peligro, entonces el atalaya pagaba con su vida esa negligencia y descuido de su parte. Hoy, para nosotros, el atalaya es el pastor de una iglesia, el líder, aquel que está a cargo de una congregación cristiana. Ellos están para alertar a los hijos de Dios
sobre algún peligro que se acerca. Por lo tanto, el ministro de Dios debe subirse a la torre que es Cristo y velar por la congregación, amonestándola por algún error o falta que alguno de la congregación cometiera para que puedan enmendarlo a tiempo. Ezequiel fue puesto por Dios para esta delicada misión. Tenía que decirle al pueblo las palabras tal como Dios se las enviaba. No podía él alterar las palabras, ni menos decirla de acuerdo a su criterio personal. Vemos que a través de la palabra de Dios, Dios le habla al profeta Ezequiel para que le entregue el mensaje tanto al justo. ¿Quién es el justo? Según la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Y también había mensaje para el impío. ¿Quién es el impío según la palabra de Dios? El que todavía no conoce a Dios. De manera que la atalaya o el ministro de Dios debía preocuparse de ambos, del justo y también del impío. Debemos aceptar y reconocer que es un honor, una honra, un privilegio muy grande e inmerecido de parte de Dios ser elegido ministro de Dios, pastor o líder de una iglesia. Pero también tenemos que reconocer que es una gran responsabilidad ante Dios el haber sido investido de esta noble responsabilidad. En Ezequiel 3, 18, 19, 20 y 21 está muy clara la responsabilidad del atalaya o ministro de Dios. Vamos a analizar esta palabra, porque Dios le dijo a Ezequiel: entrégales mi palabra tal como yo te la doy. Es más, le dijo: amonéstales. Les dijo: repréndeles con severidad. Mire lo que le dijo Dios. Dice así: cuando yo te mande a decirle al impío, de cierto morirás, y tú no le dices, y el impío muere, yo te demandaré la sangre de él. En otras palabras, quiere decirle: yo te haré responsable de la pérdida de esa alma. Luego le dice: pero si tú amonestares y el impío no se vuelve de su mal camino, él morirá, pero tú habrás librado tu alma. Ahora el mensaje es para el justo. Le vuelvo a repetir: el justo es llamado por la palabra de Dios aquel miembro de una iglesia, aquel feligres de una iglesia. Y el mensaje es este: si el justo se apartare de su justicia y no obedeciere a la palabra de Dios, y tú no le amonestas, él morirá por su pecado, y yo te demandaré la sangre de tu
mano. Pero si al justo tú lo amonestas para que no peque y deja de pecar, de cierto él vivirá, porque fue amonestado. Y tú, sin duda, que siendo el ministro de Dios que lo amonestó, salvará su alma. Sin duda que ser ministro de Dios es una gran responsabilidad ante Dios. Ahora comprendo por qué algunos predicadores entregan la palabra de Dios con tanta severidad. Y la razón es porque no quieren que Dios le demande la sangre de nadie. Ocurre a menudo en las iglesias que cuando el ministro amonesta a la grey de Dios, hay algunos que se enojan. A algunos les parece mal que sean amonestados y que se les llame la atención. Esto ocurrió precisamente con el apóstol Pablo. Y esto lo vemos acá en Gálatas 4:16. Les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Como esto ocurre en las iglesias, en algunos hermanos, es que el atalaya o el pastor evita amonestar a los hermanos por no perder tal vez la buena amistad que hay entre el hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquel hermano va descendiendo espiritualmente, va en retroceso y corre un gran peligro por su debilidad espiritual de apartarse del camino de Dios. Si esto sucediera, el único culpable y responsable será el atalaya que no le amonestó a tiempo. Iglesia de Cristo, no se enoje, no se moleste cuando sea amonestado. Deje que el atalaya cumpla la misión para la cual fue ungido por Dios. Es por eso que tenemos que entender que toda amonestación es para nuestro bien espiritual. Dios quiere en su congregación que hayan árboles fuertes y firmes, rectos y correctos, con plena convicción, y no quiere árboles torcidos. Por eso es que exige que la atalaya amoneste a su iglesia. ¿Cuál es el deber suyo como feligrés y miembro de una iglesia? Ore por su atalaya, no lo critique, compréndalo, déjelo que cumpla bien la misión para la cual fue llamado por Dios. Pronto retomaremos la vida cristiana en comunión con la iglesia. Muy pronto volveremos a la normalidad. Y es allí donde tenemos que recordar esta palabra y partir tal vez con una nueva visión, la de amonestar a tiempo a nuestra amada iglesia. Escuchando esta palabra de Ezequiel tan fuerte para los ministros de Dios, más de alguien dirá: qué bueno que no soy pastor, porque es tan complicado y tan grande la responsabilidad que tiene.
ante su iglesia. Permítame decirle que usted, que ya es hijo de Dios, tiene también responsabilidad de atalaya. Tiene que predicar y amonestar a su familia, la cual todavía no se ha entregado a Dios. Tenemos que comprender la misión que nos corresponde. Voy a ilustrarle con la parábola del rico y de Lázaro el mendigo para que podamos entender cuál es la responsabilidad de los que ya conocemos a Dios para con nuestra familia que no conoce a Dios. Y la palabra nos habla de este rico que hacía banquete tras banquete. Y afuera, a la puerta, había un mendigo esperando que algún comensal se compadeciera de él y le diera un bocado de alimento. Sin embargo, todos estaban ocupados en la fiesta, que nadie se dio cuenta que ahí afuera había un mendigo con hambre. Dice la palabra de Dios que murió el rico y murió también el mendigo. Lo que sucede es que ambos fueron a rumbos distintos. Ambos fueron a lugares distintos. El mendigo fue allí al seno de Abraham, a un lugar de eterna felicidad. Y el rico fue allí a un lugar de tormento. Y una vez que estuvo tan atormentado, tan afligido, tan sufrido, le hizo un pedido clamoroso a Dios y le dijo: envía a alguien a la tierra que vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Era demasiado tarde, eso ya no podía ocurrir. De manera que aquel mendigo en el seno de Abraham, gozando, lleno de felicidad, y aquel hombre rico sufriendo por una eternidad. Escuchando esta palabra, tenemos que tomar conciencia. Usted quisiera que su madre, su padre, sus hermanos, sus hijos y todo el entorno familiar fueran al lugar de tormento eterno. Pienso que no. Entonces, hoy es el momento oportuno para poder amonestarles y hablarles con paciencia para que entiendan. O al final de la vida les espera una felicidad eterna, o al final de la vida les espera un tormento eterno. Hoy es el momento que yo y usted podamos evitar que nuestra familia vaya a aquel lugar de tanto sufrimiento. Para eso tenemos que llevarlos, hablarles y amonestarles para que puedan recibir a Cristo en sus corazones antes que sea demasiado tarde. Estimada persona, hoy es muy fácil hablar del amor de Dios, precisamente porque Dios es amor para el pecador,
arrepentido. La palabra del Señor nos dice que hoy Jesucristo es abogado, que Él defiende nuestra causa siempre a favor nuestro, y que hoy sus ojos son de amor, son de ternura, y pronto la situación cambiará. Sus ojos ya no serán de ternura y de amor como lo son hoy. La palabra de Dios dice que será Él un juez inexorable. Hoy es abogado a favor siempre suyo, pero aquel día será juez. Hoy sus ojos son de amor, pero aquel día serán llamas de fuego, porque será juez. Podemos ver a través de la palabra que dice que aquello, que en aquel momento miren al juez y miren sus ojos. Dice que dirán: montes, caed sobre nosotros. Vamos a escondernos a las peñas de la ira del Cordero de Dios. Si hoy, hijo de Dios, tiene amor por su familia, es el tiempo de evitar que vayan al lugar de tormento. Para concluir, le cuento algo que viene muy bien a cotación con la palabra del Señor. En una oportunidad escuché a un joven al cual su mamá siempre le habló de la vida espiritual. Una mujer muy cristiana y entregada a las cosas de Dios. Pero este joven no quiso nunca entender. Entonces dijo un día, y yo estaba presente cuando lo dijo. Dijo: cuando sea el arrebatamiento de los cristianos, yo me voy a tomar de los pies de mi mamá y junto con ella me voy a elevar allí a los cielos. Seguramente este joven pensó en la posibilidad de camuflarse detrás de su mamá. Y yo le pude decir, a la luz de la palabra, que lamentaba mucho decepcionarlo, porque por la palabra de Dios entendemos que el joven no se dará ni cuenta cuando desaparezca su mamá, se vaya a la gloria de Dios y nunca más la podrá ver. Mateo, capítulo 22, versículo 12, es el fundamento que yo tengo para explicarle esto. Dice acá la parábola, nos cuenta que cuando se iban a realizar las bodas allá en el cielo, cosa que muy pronto va a acontecer, Jesús vio a un joven totalmente desconocido para él y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Entendemos que el ser vestido de bodas será la santidad del Hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahora yo me pregunto y digo, me llama la atención, ¿por qué Jesucristo le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Note que le dijo amigo, no le dijo hijo, precisamente porque no era hijo, porque no quiso recibir a Dios cuando correspondía. Ahora, ¿por qué
Dios o Jesucristo lo desconoció. Precisamente porque la palabra del Señor dice que los hijos de Dios tienen un sello. Y el sello se llama el Espíritu Santo en ellos. Y a través de ese sello, de esas arras, dice la palabra de Dios, serán conocidos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello. Bendito sea el Señor por todos aquellos que ya tenemos este sello del Espíritu Santo. Jesús lo desconoció aquel joven y lo llamó amigo y no hijo, precisamente porque no tenía el sello. Y como no lo tenía, y cuando le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Él enmudeció, no supo qué decirle. Y el Señor Jesucristo dijo, atadlo de manos y pies y echadlo a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estimado que está escuchando, procure lo más pronto ser hijo de Dios. Y no solo amigo. Quiero decirle a usted que usted no está excluido. Está también invitado a las bodas del Cordero. Usted también tiene derecho de disfrutar de las bendiciones celestiales que hay allí en la gloria. Pero tiene que ser hijo de Dios, no solo amigo. Permítame decirle qué grande que es el amor y la misericordia de Dios por usted, que permite que en esta hora usted escuche esta palabra tan a tiempo, porque del día de mañana no lo sabemos. Y hoy usted conoce lo que tiene que hacer hijo de Dios con toda su amada familia. Que Dios le bendiga. Para Dios sea la honra y la gloria, y yo sigo siendo un vaso de barro en las manos de Dios. Amén.